Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer una pequeña explicación de cómo pueden utilizar la ley de Ohm para calcular ya sea la corriente, la resistencia. También vamos a revisar la parte de la potencia y lo vamos a hacer de una forma sencilla explicando, bueno, lo voy a anotar aquí para que ustedes sepan qué es la ley de Ohm, lo que vamos a ver el día de hoy. Y lo vamos a explicar con unos triángulos que ustedes ya quizá conozcan de sus clases en la universidad. Y si no, pues no se preocupen, aquí los vamos a ver rápidamente. Lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar un triangulito, como el que estoy dibujando aquí en la pantalla. Y lo vamos a dividir en tres partes. Entonces, en la parte de arriba va a ir el voltaje, en la parte de abajo va a ir la intensidad o la corriente, como le quieran llamar, es igual. Y va a ir la resistencia por última parte de este lado. Y el segundo triangulito que vamos a dibujar, ahorita lo vamos a ir explicando, solamente sigan estos pasos primero, es muy importante y les va a facilitar mucho los cálculos. Aquí en este segundo triangulito vamos a utilizar la potencia en la parte de arriba, el voltaje en la parte de abajo y la corriente otra vez o la intensidad en esta parte también de abajo. Y pues bueno, a mí me gusta mucho este método y se me hace súper fácil porque además de que es gráfico, también lo podemos recordar siempre así como VIR. Cuando queramos usar la ley de Ohm y saber cómo se calcula sin complicarnos y tener que aprendernos las fórmulas, solamente hay que colocar esto así, VIR. Y del otro lado va a ser el triángulo para las potencias, va a ser PBI y VIR. Son muy fáciles de recordar, entonces nos van a ayudar muchísimo y ahorita les voy a decir cómo lo podemos utilizar para que se nos faciliten todos los cálculos que podemos o que nos puedan solicitar dentro de la universidad o dentro del trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en el caso de que se nos pida, por ejemplo, calcular el voltaje? Y tenemos en este caso que nos dan cuál es la corriente y cuál es la resistencia. Más adelante podemos hacer algún ejercicio para que lo puedan ver más gráficamente. Pero lo primero que tendremos que hacer aquí es seleccionar la V, la vamos a tapar o la vamos a seleccionar y vamos a revisar qué es lo que nos queda en la parte de abajo. ¿Qué es lo que vemos? Que nos queda la intensidad o la corriente por la resistencia. Todo lo que nos quede junto en el mismo nivel va a ir multiplicado y todo lo que nos quede en distinto nivel va a ir dividido. Entonces tendremos aquí que el voltaje va a ser igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Ahora, ¿qué haríamos en el caso de que lo que nos solicitaran? Vamos a marcarlo aquí para que se acuerden qué fue lo que solicitamos y qué fue lo que cubrimos en el triángulo. Entonces, ¿qué sería aquí lo que haríamos cuando nos soliciten, por ejemplo, encontrar, digamos aquí, la corriente? Bueno, pues tapamos la corriente y ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué nos quedó aquí? Nos quedó arriba el voltaje y nos quedó abajo la resistencia. Entonces procedemos a hacer lo mismo. Lo que nos piden es la corriente, la intensidad. Entonces, ¿qué nos quedó arriba? Voltaje. ¿Qué nos quedó abajo? Resistencia. Entonces va a ser la división de estos dos lo que nos dará nuestra corriente o nuestra intensidad. Entonces aquí lo colocamos en verde, también para que ya lo puedan visualizar de cómo fuimos marcando aquí. Y por ejemplo vamos a utilizar aquí otro color, digamos amarillo. Ahora digamos que lo que se nos solicita es cuál es la resistencia. Entonces, si nos preguntan cuál es la resistencia y tenemos el voltaje y tenemos la intensidad, pues ya sabemos aquí que nuestra fórmula va a ser muy sencilla. Nuestra fórmula va a ser igual a la resistencia, que es el dato que se nos está solicitando en el ejercicio. Va a ser igual a lo que queda en el nivel superior, que es igual al voltaje, dividido entre lo que nos queda en el nivel inferior, que sería la corriente. Entonces, de esta forma ya podríamos calcular la resistencia sin mayor problema. Y lo vamos a colocar aquí en amarillo para que también quede muy gráficamente para todos ustedes. Y pasamos aquí a la siguiente sección. Esto sería la ley de Ohm directamente. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando se nos solicita la potencia? Hay muchos ejercicios, sobre todo en los primeros semestres, en los que también ya vemos la parte de la potencia que se nos pide, se nos solicitan muchos de los ejercicios y es igual de fácil. ¿Qué vamos a hacer aquí? Supongamos ahora que de este lado nos piden calcular la potencia y que los datos que tenemos es el voltaje y la corriente. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Ustedes ya lo saben, nada más hay que repetirlo. Potencia, que es lo que nos están solicitando, va a ser igual a ¿qué tenemos libre? Que no se quedó seleccionado. El voltaje,
y en el mismo nivel del voltaje que no está seleccionado está la corriente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es voltaje por corriente va a ser igual a nuestra potencia. Entonces en ese sentido ya tendríamos también cómo calcular la potencia y de forma súper sencilla, y ustedes ya lo están viendo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría igual con voltaje? Vamos a ver, si nos solicitan cuál es el voltaje, hacemos el mismo procedimiento y decimos, bueno, voltaje va a ser igual a la potencia, que es lo que nos queda en el primer nivel y que no seleccionamos, sobre lo que tengamos abajo libre, que sería en este caso la intensidad o la corriente. Y lo volvemos a marcar aquí para que les quede súper claro. Seguramente ya ustedes pueden hacer solitos el que viene, háganlo, si quieren pausen el video y háganlo. Pero supongamos aquí que vamos a cambiar de regreso a nuestro color verde, que nos solicitan ahora la corriente. Aquí tenemos nuestra corriente. Si nos dan la corriente, si no nos dan la corriente, nos la están solicitando, pero sí tenemos el valor de la potencia y el voltaje, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos solicitan? Siempre va primero. Nos solicitan cuál es el valor de la corriente. Potencia la tenemos en el primer nivel y no la tenemos seleccionada, entonces sería potencia. ¿Qué más tenemos libre? Tenemos el voltaje libre en la parte de abajo, entonces seleccionamos aquí el voltaje. Y con estos primeros pasos ya tendríamos definitivamente la forma de calcular lo que es la potencia, voltaje, corriente y resistencia. Bueno, y una vez que ya tenemos esto, ya podemos realizar algunas operaciones combinadas. Nada más recuerden que podemos hacer sustituciones entre una y otra, va a ser lo mismo y va a ser igual de útil. Entonces, por ejemplo, cuando quieran simplificar alguna de estas operaciones y quieran calcular, por ejemplo, la potencia es igual a V por I, podemos sustituir cualquiera de estas dos en la parte interna de nuestro ejercicio para resolverlo de manera sencilla. Por ejemplo, ¿qué tendríamos aquí si tenemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente? Pues podremos sustituir y decir, bueno, la potencia es igual al voltaje por la corriente, que es V entre R. Y a la hora de resolver esto tendremos que la potencia es igual al cuadrado del voltaje sobre la resistencia. Y de esta forma podríamos resolver nuestros ejercicios también haciendo sustituciones si se te facilita más, o si la ausencia de alguno de los datos así lo llega a requerir. Entonces, como pueden darse cuenta, es realmente sencillo utilizar la ley de Ohm para hacer la resolución de todos estos ejercicios. Si quieren que hagamos algunos ejercicios más, bueno, pues déjenmelo saber en la caja de comentarios. Ya podemos hacer una aplicación de ejercicios utilizando un circuito equivalente. Por ejemplo, ver que tenemos, por ejemplo, aquí en México tenemos 127 volts. Podemos tener aquí nuestro interruptor en un circuito equivalente y aquí una resistencia que puede ser una lámpara, por ejemplo, que esté consumiendo 268.5 ohms. Y aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer o qué nos podrían solicitar? Bueno, tenemos el voltaje, tenemos la resistencia. Entonces aquí lo que nos podrían preguntar es cuál es la intensidad o cuál es la corriente y resolverlo. Si quieren ver un poquito más de estos ejemplos, pero ya con ejercicios y con la aplicación de los mismos, háganmelo saber en la caja de los comentarios, dejen su like y suscríbanse porque vamos a estar subiendo una buena cantidad de este tipo, no solamente de la parte eléctrica, sino de la parte civil, de la parte de ingeniería civil, de construcción y ejercicios de estática, dinámica y bueno, todo ese tipo de temas que para los ingenieros pueden ser de interés, mecánica de materiales, por ejemplo. Entonces suscríbanse, no pierdan la oportunidad y nos estamos viendo en el siguiente video.